Muy buenas, espero que estés súper bien. Vamos a ver hoy un video de por qué motivo hay inflación. Vamos a ver las 5 causas principales del por qué motivo se produce la inflación. Eh, Recordemos que la inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios. Esa es la definición. Dicho de otra forma, cuando los precios suben, ¿ok? Ahora, la inflación de por sí no es mala si es que está en lo que se denomina como una inflación normal o una inflación controlada. El problema es cuando ya esa inflación controlada se descontrola, ¿ok? ¿En qué caso se descontrola? Bueno, ahí tenemos el caso de una inflación elevada o el peor de los casos, que es la hiperinflación, ¿ya? Entonces, antes de ver estas 5 causas, vamos a ver cuándo se considera que una inflación es normal. Una inflación es normal cuando los precios aumentan entre el 2 al 3% anual. Ahora, muchas veces puede ocurrir que se supere ese 3% y que estemos hablando de 3,5, 3,7%, ¿vale? Eso es como se considera una inflación normal. Si es que ya empezamos a superar estos niveles, estamos hablando de una inflación que, ojo, puede comenzar a descontrolarse. Y ya hablamos de una inflación elevada cuando pasamos a los 2 dígitos, como se suele denominar, que es que los precios aumentan entre un 10 a un 30%, ¿vale? Anual, ojo, anual. Y cuando se suele superar el 10% de la inflación es lo que se denomina como una inflación pegajosa. ¿Por qué? Porque bajar de esos 2 dígitos, bajar de ese 10% suele costar, ¿ok? No es fácil. Y pasamos a la hiperinflación, que en realidad aquí ya estamos hablando de un caos, ¿ok? Es un 50% mensual, no anual. Eso es una hiperinflación. ¿Qué es lo que puede provocar una inflación elevada o una hiperinflación? Es justamente lo que vamos a ver en este video, ¿vale? Vamos a ver un top 5, ¿ok? En que o sea, no es un orden, ¿vale? Establecido. No es que el 5 es el que menos inflación provoca. No, todos pueden generar inflación, ¿vale? Una inflación elevada, me refiero. Partimos con el número 5, que es la inflación importada, en que, por ejemplo, aumenta el precio del petróleo, va a traer como consecuencia un aumento del precio del transporte. Eh, si es que aumenta el precio del trigo, va a aumentar, y el trigo es importado, va a traer como consecuencia un aumento del precio del pan y de todos los productos que contengan harina, ¿ok? Que se produzcan en el país. Es decir, es la inflación que no es provocada por el mismo país, sino que es provocada por los precios de los productos que se traen de afuera, ¿vale? Causa principal de esta inflación es la dependencia que existe del país respecto a las importaciones. Otro ejemplo, el caso del aceite, por ejemplo, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso generó un aumento en el precio del aceite en otros países. Estamos hablando de una inflación importada, o sea, una inflación que viene de afuera, ¿vale? Y que afecta al país. Repito, no tiene relación directa con la economía del país. Sí tiene relación con la dependencia que pueda tener el país con las importaciones, con los productos de otros países. Pasemos al número 4, que es la inflación por demanda. De aquí se suele dividir en 2 partes, se podría decir. La primera es cuando un bien o cuando un producto, cuando un servicio se pone de moda, mucha gente lo va a querer comprar. Y al producirse eso, se produce un aumento de la demanda. Y eso trae como consecuencia un aumento de los precios. Y aun cuando aumenten los precios, las personas igual compran ese producto. Por ejemplo, Navidad. En Navidad el precio de los juguetes aumenta. Y al aumentar, genera inflación. Por eso que se suele considerar diciembre como un mes inflacionario, o sea, un mes que va a aumentar los niveles de precios. ¿Por qué? Porque se pone de moda este bien o estos bienes que son los juguetes. Pero además, cuando hablamos de inflación por demanda, estamos hablando de que, por ejemplo, muchas personas quieren comprar naranjas. Ejemplo, lo que está acá, 10 naranjas, pero se producen 6 naranjas. Si se fijan ahí va a haber una escasez.
Porque se va a querer comprar 10 naranjas, voy al supermercado, quiero comprar 10 naranjas, pero solamente hay 6 naranjas en el supermercado. Entonces, esa escasez, esa falta de equilibrio entre la demanda con la oferta, va a generar inflación. Va a generar que muchas personas van a querer adquirir este producto y al haber poco va a aumentar su precio. ¿Ok? Y eso, si es que se produce no solamente en un solo producto, sino que se empieza a producir en varios productos, puede generar una inflación a nivel país. No necesariamente que suba el precio de un solo producto, sino que se produzca un aumento del nivel general de precios. Vamos con el número 3, que es la inflación por costos. Supongamos que yo quiero fabricar, antes fabricaba zapatos y costaban 10. Mi costo de fabricar el zapato era 10, pero ahora el costo es 15. Por el motivo que sea, se produjo un aumento del precio de la materia prima, por lo tanto, producir un zapato me cuesta más caro, un par de zapatos, no un zapato, un par de zapatos me cuesta más caro, y ahora me sale 15 en vez de 10. Ese aumento de los costos yo lo voy a traspasar al precio, porque si es que no, mi utilidad como empresa se va a ver perjudicada. Y eso va a traer como consecuencia aumento en el precio final. Es decir, la persona que vaya a comprar el zapato, el par de zapatos, va a tener que pagar más. Se va a producir un aumento de los precios. Si es que eso se produce a nivel generalizado en muchos productos en el país, va a traer como consecuencia una inflación elevada. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son los motivos que pueden provocar esta inflación por costos? Que se produzca un incremento muy abultado en los salarios, de golpe, por ejemplo. O sea, que de golpe a nivel país aumenten mucho los salarios y eso va a generar que las empresas tienen que pagar esos salarios, le van a aumentar sus costos y van a traspasar ese aumento de costos al precio final, por lo que va a aumentar el precio. O alza el costo de las materias primas. Como lo veíamos antes, también se puede relacionar hasta incluso con la inflación importada. Si es que aumenta el precio del petróleo y en mi empresa utilizamos petróleo, aumentan mis costos y lo voy a ver reflejado en el precio final. ¿Ok? Esas son las principales causas de esta inflación por los costos, que se relaciona con los costos productivos, o sea, los costos de producir los bienes. ¿Vale? Vamos a la siguiente, a la número 2, la inflación autoconstruida. Que esto se suele relacionar mucho con la especulación. Es decir, ojo que pueden subir el kilo de papas por tal motivo. No se sabe si es que va a subir, pero ese mismo rumor, hasta incluso, puede provocar que el kilo de papas suba. Porque todos dicen, no, si va a subir. Y subió. ¿Vale? Ahora, si es que las empresas y si es que las personas esperan, sospechan o creen que los precios van a subir en el futuro, los precios van a subir. Ahora, esta inflación autoconstruida, por si acaso, suele durar poco. No es una inflación tan a largo plazo, ¿vale? No es que va a durar años, no, sino que suele ser más momentánea, ¿ya? Pero igual genera una inflación. Eh, Repito, se suele relacionar con esta especulación o esta incertidumbre o hasta incluso esta causa-efecto. Les cuento un caso que ocurrió en mi país, que no generó una inflación autoconstruida muy a largo plazo. En realidad fue un par de semanas. Hubo inundaciones en un sector del sur de Chile y esto generó que los productores de papas subieran el precio de las papas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en realidad esas papas ya estaban cosechadas, no se vieron afectadas por la inundación. Sin embargo, los productores de papa que dijeron, no, es que va a subir el kilo de papa, porque perdimos muchas de esas cosechas. ¿Y qué decían las personas? Pero es que las papas ya están cosechadas, no te aumentaron los costos. Y no, se subió el kilo de papa. Ya. ¿Qué ocurrió? Que ese aumento del precio duró bastante poco porque las personas no compraron papas. Dijeron, no, están muy caras, no corresponde, no coincide que estén tan caras, porque en realidad las papas ya habían sido cosechadas. Y al final ese aumento de precio duró poco, duró un par de semanas y posteriormente bajó. Claro, fue una inflación autoconstruida, sí, pero duró un par de semanas. ¿Ok? Y vamos con el número uno, que es inflación monetaria. Y esta suele ser la más
común, ¿ok? Y a su vez, la que suele durar más y que genera más efectos negativos comparado con las otras. Ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela, año 2017, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió en Venezuela? Que había mucho dinero circulando, ¿ok? Y esto ocurre en muchos otros países, ha ocurrido en muchos otros países. Cuando hay mucho dinero circulando, cuando se ingresa demasiado dinero al mercado, es más fácil conseguir dinero. Y en un primer momento genera un crecimiento económico, genera que todos tengamos más dinero, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero pasa a ser común, pasa a ser un bien común. Y todo bien común pierde valor. Y el problema está que como nosotros compramos las cosas con dinero, ese bien con el cual compramos el dinero, al perder valor, las cosas que nosotros compramos aumentan su precio. Entonces, se genera un círculo vicioso, porque al haber más dinero, se va a comprar más cosas. Al comprar más cosas va a aumentar la demanda de esas cosas que va a generar un aumento de precio. Y como el dinero vale poco, se va a requerir más dinero para comprar más cosas y eso vuelve a generar nuevamente inflación. Entonces, salir de ese círculo vicioso cuesta, ¿ok? Y ahí, por lo general, el Banco Central tiene que tomar la contramedida. O sea, si el Banco Central imprimió demasiado dinero, aumentando la cantidad de dinero en circulación, tiene que retirar dinero de circulación para que la inflación comience a disminuir. ¿Bien? Esas son las 5 causas que suelen generar inflación. Espero que hayas entendido muy bien cada una de las cosas. Si es que no, si quedaste con una duda, si tienes una consulta, déjalo en la caja de los comentarios y te invito a pinchar me gusta, suscribirte al canal y además a activar las notificaciones. ¿Vale? Cuídate mucho, que estés muy bien. Repito, cualquier duda, escribe ahí abajo en los comentarios que vamos a responder todo. ¿Vale? Cuídate.